La ciudad escondida, con Clara Tahoces. Hola, bienvenidos un día más a La ciudad escondida en claratahoces.com. Lo primero que me gustaría hacer es agradeceros el seguimiento al canal e invitaros a suscribiros a los que aún no lo hayáis hecho. Y dicho esto, pues me gustaría presentaros al invitado de hoy, que lo tengo ya aquí, que es Luis Santamaría del Río. Luis Santamaría del Río es licenciado en Teología, lleva más de 20 años investigando el mundo de las sectas y es miembro de RIES, que es la Red Iberoamericana de Estudio de las Sectas. Pero además, Luis es editor de este libro que tengo aquí, que se llama Esoterismo, Sectas, Nueva Era, y son 50 preguntas y respuestas en torno a este tema, editado por la editorial Perpetuo Socorro. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Luis? Hola Clara, encantado de estar contigo y con todos los que nos estarán viendo. Lo mismo digo. Pues mira, si te parece, vamos a ir al grano del tema, porque hay mucho que contar. Es un tema que yo creo que es apasionante por una parte, es preocupante en mayor medida en otra. Y me gustaría empezar un poco porque definieras, que hay mucha gente a lo mejor que no tiene el concepto claro de qué es una secta y sobre todo cuándo se puede considerar que ese grupo, esa secta, se convierte en algo peligroso, porque imagino que hay sectas que en principio no tienen por qué ser peligrosas para la gente, pero habrá unos signos de alarma que vamos a ir desgranando a lo largo de la entrevista. Cuéntanos un poco esa definición. Pues mira, en primer lugar tenemos que ver que para configurarse la palabra secta tal como la utilizamos hoy en día, primero partimos de la sociología. Y la sociología nos da unos datos aproximados de que frente a una religión o una iglesia que sería algo grande y con una gran tradición histórica detrás, la secta sería ese grupo pequeño, reciente, normalmente desgajado y que sería una heterodoxia, ¿no?, frente a una doctrina comúnmente asentada, heterodoxia tanto en las doctrinas como en las prácticas, ¿no? Y entonces estamos pensando en religión, pero tenemos que meter también ahí lo que nos aporta la psicología cuando nos habla de manipulación del individuo, de acabar de alguna manera con la dignidad y la libertad de las personas. Todo esto, si lo juntamos y pensamos en una definición actual del término secta que nos pueda servir, pues la que tiene mi compañero Vicente Jara, que es también de las RIES, me parece muy adecuada. Él dice que una secta es un grupo social depredador que practica el mimetismo y el señuelo. Son tres elementos los que incluye ahí, ¿no? Depredador, es decir, que busca víctimas, en este caso víctimas humanas, personas. Mimetismo, que se hace pasar por un grupo religioso, asociación cultural, grupo terapéutico, empresa comercial, etcétera. Y el señuelo, es decir, que ofrece algo positivo, algo bueno, algo atractivo para unas personas u otras, ¿no? Junto a esto, lo que decía antes, el tema de la manipulación en mayor o menor medida, que ya empieza por ese engaño, ¿no?, por ese mimetismo y la cuestión del sentido de la vida. Yo creo que siempre es algo integrante de las sectas, ¿no?, el que trabajen ese tema y así nos lleguen a las personas, ¿no?, a través de algo más religioso o menos religioso, de tipo espiritual, de autoconocimiento, de autoayuda, pero todo eso está ahí. Porque en realidad, ¿cómo actúan las sectas? ¿Hacia dónde dirigen sus intereses? ¿Qué es lo que persiguen? Aunque me imagino que hay diferentes grupos y que dentro de la variedad que hay, unos tienen focalizada su atención en determinadas cosas, supongo que hay un fin que más o menos puede agruparlas a todas, a este tipo de grupos destructivos. Mira, pues aunque los escaparates sean muy diversos, como bien has dicho, ¿no?, y hay casi un tipo de secta para cada tipo de persona, en su actuación siempre podemos decir que las sectas van al corazón del individuo, ¿no? Y con el corazón me refiero a la sede de las emociones, por un lado. Lo afectivo es fundamental en las sectas y nos entran por ahí, nunca nos entran por lo racional, por la cabeza, sino por el corazón. Y también todo eso que he dicho antes del sentido de la vida, de lo existencial, de lo espiritual, de dónde afirmamos nuestra vida, dónde nos asentamos, qué es lo que nos da esperanza y nos da razones para seguir adelante y para seguir viviendo. Entonces van por ahí. ¿Y cuál es el fin? Frente a lo que algunos tratamientos superficiales del tema nos presentan a veces, de que las sectas son chiringuitos que se han inventado unos aprovechados o unos criminales para sacar el dinero a la gente y aprovecharse de ella también sexualmente. Resulta que las sectas tienen un propósito mesiánico,
que parte del delirio de su fundador, siempre responden a una inquietud personal de alguien o de un pequeño grupo de personas y su fin principal es todo eso divulgarlo y llegar al mayor número de personas, y para eso pues sí necesitan el dinero, necesitan la explotación sobre todo de personas. Pero claro, en el fondo, detrás de esos escaparates, ¿cuál es la trastienda verdadera? Un ejercicio de poder, de manipulación, de sometimiento de otros, lo que podríamos llamar un ejercicio de abuso psicológico o violencia psicológica. Yo a veces lo pongo muy en paralelo con el fenómeno tan tristemente conocido, ¿no?, de la violencia de pareja, ¿no? Una persona somete a la otra, además después de que haya habido pues un enamoramiento, una seducción o lo que sea, pero acaba haciendo que la otra persona se someta, ¿no? Porque ha sido condicionada. Pues eso es lo que pasa en mayor o menor medida en las sectas. Tú llevas 20 años investigando este tipo de grupos. Imagino que habrás observado una evolución importante en muchos de ellos. Quizá los objetivos que persiguen continúen siendo los mismos, pero la forma de acercarse a la gente parece haber modificado un poco esa mimetización de la que hablabas al principio, ¿no? Háblanos un poco de esta evolución, porque yo tengo la idea, un poco también por las cosas que yo he investigado en su momento, de que antes había un poco el enganche religioso, era como muy potente, pero todo eso ha ido variando sobre todo desde los años 70, 80 a esta parte, y ahora son más atractivos a la hora de presentar sus grupos. Pues sí. Cuéntanos un poco esta evolución. Sí, pues mira, en primer lugar tendríamos que hablar de las sectas clásicas, las de toda la vida y las que se pusieron tan de moda, entre comillas, podríamos decir, o fueron trending topic de su momento en esas décadas de las que nos hablabas, ¿no? Que fueron de tipo más religioso, que se presentaban como una alternativa a las religiones tradicionales y entonces, o bien por una lectura renovada del cristianismo, desgajada de las grandes iglesias católicas, protestantes, ortodoxas, o bien procedentes de Oriente, con esas versiones adaptadas a nuestro contexto cultural del hinduismo y del budismo, pues todo esto es lo que llegó a partir de los años 60, pensamos en los Hare Krishna, los Moon, cienciología, todas estas cosas. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Que yo lo que llevo viendo en los últimos años, una vez que pasó esa fiebre del año 2000, ¿no?, con ese fin del mundo de carácter más cristiano, entre comillas, lo que se ha puesto más en alza es todo el tema del crecimiento personal, de la meditación, de la búsqueda de la paz interior, de las energías, todo lo que podemos englobar en la galaxia New Age, la nueva era, o también un esoterismo difuso, ¿no? O sea, lo que va desde el ocultismo más duro, de magia ritual, hasta cuestiones más de andar por casa. Todo esto es lo que más de moda se ha puesto. Todo esto es lo que llega más a la gente. Es decir, en una sociedad que progresivamente se va secularizando, al final a mucha gente lo religioso no le interesa. No le interesa ni con el envoltorio de toda la vida tradicional y clásico, ni con las nuevas versiones. Entonces al final se van buscando otras cosas que llenen esto. Y aquí entran pues todas las sectas de tipo New Age, que además dan la impresión de ser una pertenencia más blanda, más soft, más, bueno, pues yo configuro mi propia espiritualidad, mi propia forma de ver la vida, mis propias prácticas para buscar la paz interior, tranquilizarme, relajarme. Y también las sectas de toda la vida, yendo otra vez a las de carácter más religioso, también han sabido adaptarse a los tiempos y presentarse, al menos en el primer momento, en el enganche con las personas, de temas más difusos, menos fuertemente religiosos, para poder atraer, ¿no? Entonces, a lo mejor algunos grupos hasta han quitado adjetivos de sus nombres o de sus campañas, quitando cristiano, quitando espiritual, quitando religioso, quitando la palabra iglesia y dejando algo más de centro, más ayuda, más incluso pues a nivel psicológico, ¿no? Sí, efectivamente. ¿Cómo captan ahora las sectas a sus víctimas? ¿Juega la red, internet, redes sociales, un papel importante? Es decir, porque luego ya quisiéramos hacer una especie más adelante, un poco un abecedario de cosas, de decir, mira, tienes que fijarte en esto, ni esto, signos de alarma, ¿no?
Pero en principio, claro, si te presentan algo que no es atractivo, que no te entra por los ojos, pues es difícil que la persona pueda caer, porque las personas que caen en las sectas no es que sean tontas, que hay también un poco la creencia generalizada de que que igual no son muy listas y que por eso les captan, y yo creo que no tiene nada que ver con esto. ¿Cómo es esos primeros contactos? ¿Cómo pueden darse? ¿A través de charlas, conferencias? ¿Cómo va la cosa? Pues aquí también tenemos que contar con un doble camino, ¿no? El camino de toda la vida de los carteles en la calle, de personal y por otro lado todo lo que supone Internet. Además, desde que sucedió esto que nos trae de cabeza, ¿no? Desde que comenzó la pandemia, la mayor parte de las sectas tuvieron que pasar a modo online, ¿no? Porque no les quedó más remedio y algunas potenciaron lo que ya venían haciendo y otras tuvieron que improvisarlo de repente, ¿no? Para que la captación y el proselitismo se haga a través de Internet y de las redes sociales. Y yo, de hecho, a veces cuando trabajo esto en talleres con adolescentes, en institutos, yo les digo, bueno, en vuestra ciudad, en vuestro pueblo, ¿habéis visto carteles de cosas que podéis identificar como sectas por la calle? Pues no. Y sin embargo, si entramos en las redes sociales, en lo relativo a vuestro pueblo, a vuestra ciudad, empezamos a ver un montón de convocatorias y convocatorias que rulan por WhatsApp. Y, y ahí está, ¿no? Pues, por un lado, conferencias, charlas, cosas de tipo cultural, ¿no? Con temas interesantes. También a veces ofrecen cuestiones terapéuticas, de ayuda personal, ayuda mutua, bueno, pues frente al estrés que vivimos o temas de superación personal, cursillos, todo esto. Y a veces también actividades de conocer gente, hasta de buscar pareja, grupos de amistad, de salidas al campo. Es decir, la gama es muy variopinta y las redes sociales ahora juegan un papel muy importante. Aunque pueda parecer que, bueno, si no hay un contacto personal no puede darse eso que se ha llamado siempre en los libros sobre sectas el love bombing, el bombardeo de amor, ese sentirte querido por un grupo que te acoge, que se presenta como nueva familia. Al final ahora estamos muy mediatizados por las pantallas, por las relaciones online y uno puede aislarse, aunque uno viva con su propia familia, siga estando en su trabajo y todo, puede dedicar muchas horas a estar con el ordenador o con el dispositivo móvil relacionándose con personas a las que quizás no conoce físicamente, pero que comparten una serie de gustos, de intereses o que le han ido atrayendo a uno a esos gustos y a esos intereses y a consumir un determinado tipo de vídeos, de lecturas, compartir pues ese interés que se tiene y formar una comunidad virtual que lo tenga enganchado a uno. Pensemos sin ir más lejos en lo que supuso para Patricia Aguilar, aquella chica de Elche, ¿no? Provincia de Alicante, ubiquémonos en España, que fue atraída, captada, seducida y adoctrinada por un gurú desde Lima, a 10.000 kilómetros de distancia, ¿no? Primero por Facebook, luego WhatsApp, de 2 años. Es decir, Sí, siendo menor ella siendo menor, ella todavía. tenía 16 años entonces y cuando cumplió los 18, pues es cuando abandonó a su familia, ¿no? Para irse con la secta y esto sin que lo notaran sus padres. Entonces, pensemos en el poder que tiene la seducción de las sectas, su manipulación, incluso aunque no haya contacto personal. Claro. Ahora que dices el caso de Patricia Aguilar, yo tuve oportunidad para el programa Cuarto Milenio ir con mi compañero Carlos Largo, hicimos un reportaje cuando ella estaba ya desaparecida. Y precisamente el padre de Patricia me contaba algo que a mí me impresionó y que tiene mucho que ver con lo que acabas de decir, ¿no? Y es que él decía que con Patricia concretamente estaba muy tranquilo porque la veía muy centrada en casa, casi apenas salía pues como pueden salir otros jóvenes de su edad, y pensaba que estando en casa no corría ningún peligro, ¿no? Efectivamente, y es que uno podría decir, bueno, ¿qué sectas están en Elche? Vamos a tener cuidado, ¿no? Y identificarlas no con sus hijos o con sus alumnos o con sus pacientes. Y resulta que desde que nuestro mundo está globalizado y hay acceso a Internet, tenemos todas las sectas del mundo, no solo en nuestra localidad, sino en nuestra casa, ¿no? Es decir, se nos puede colar cualquier persona y por seguros que nos creamos inmunes, que pensemos que estemos formados, que seamos, ¿no?
bueno, pues siempre pueden encontrar nuestro punto débil, nuestro flanco que tengamos menos protegido y entrarnos por ahí y convencernos. Sí, de hecho, claro, porque cuando este tema del convencimiento, ¿no? Que es tan importante, porque, claro, las primeras reuniones que pueden ser virtuales, como comentas, ¿no? A través de redes sociales o un grupo, oye, una cosa que vamos a hacer de senderismo, que parece algo totalmente neutro, ¿no? Que en principio no parece que eso revista ningún peligro, más allá de que vas a conocer a gente que no la has visto nunca y que nunca sabes esa gente, que sé, que a lo mejor te pueden engañar y no es un grupo de gente y es una sola persona, ¿no? Pero quitando eso, claro, el proceso que siguen para enganchar a la persona, ¿cuál es? Porque realmente, si tú vas a las primeras veces y lo ves todo normal, pues bueno, tú puedes seguir visitando a esas personas o incluso relacionándote con ellas virtualmente. Pero habrá algún momento en el que hay un punto de inflexión en el que pasan ellos a pedirte algo, ¿no? Sí, porque Aquí decir que en este momento, ¿cómo consiguen que la persona haga ese clic y ceda, ¿no? Que o les dé dinero o acceda un poco a lo que le están pidiendo? pues porque lo primero que han hecho es conocer a esa persona a la que quieren captar o a la que, bueno, en principio es un posible cliente, un potencial adepto y viendo si les interesa captarlo, porque pueden aprovecharse de esa persona, ¿no? Económicamente, personalmente, sus cualidades, su tiempo, su vida entera al final, ¿no? Entonces es conocer a la persona, eh, si esa persona se abre, pues ver cuál es su vulnerabilidad, a lo mejor está en un momento vulnerable o simplemente cualquier característica de su personalidad pueden aprovecharla y ofreciendo mucho, ofreciendo cariño, cercanía, ofreciendo sentido de la vida, ofreciendo una esperanza, ofreciendo unas ideas nuevas, una forma de ver el mundo, bueno, pues eh, nos hacen creer que nos lo están dando todo, que se están volcando con nosotros para que luego cuando pidan algo pensemos, ¿cómo no voy a responder yo con generosidad a esto? Si me han acogido aquí, me han dado todo esto gratis, ¿cómo no voy a aportar ahora dinero, mi tiempo, ir por la tarde a ayudarles a organizar la merienda, echar una mano con la construcción de la sede? No sé, o sea, van haciendo que uno se sienta obligado a responder a tanto cariño, a tanta generosidad aparentemente desinteresada y ahí es donde se va enganchando, ¿no? Porque han sido capaces de conocernos y de ver nuestras vulnerabilidades para presentarse como, mira, tienes estos problemas en casa, nosotros sí que somos tu verdadera familia. No lo van a decir directamente, pero van a ir sembrando todo eso, ¿no? Para que uno por dentro al final pues se enamore, podríamos decirlo así, ¿no? Ese enamoramiento en el que uno no ve los defectos del otro, no ve los defectos del grupo, sino que ve pues, todo lo bueno que le están mostrando, ¿no? Y cada vez está siendo más atraído por esa nueva realidad. ¿Quién es susceptible en principio de caer víctima de una secta? ¿Son más susceptibles los jóvenes? ¿Hay un perfil reconocible? ¿O cualquier persona podríamos ser víctimas de una secta? Mira, no hay un perfil y podríamos resumir diciendo que somos susceptibles de ser captados por la secta los jóvenes, los mayores, los listos, los tontos, los varones, las mujeres. Eh, Mucho cuidado con pensar en que, bueno, un joven como está en periodo de formación de la personalidad, de maduración, le pueden, sí, pues tendrá unas características que una persona a partir de los 40 tenga otras y cuando se jubile tenga otras, ¿no? Lo mismo en cuanto a la formación, hay sectas que van a ir a buscar a gente eh, más ignorante, con menos formación, y hay otros que van a ir por gente con muchos estudios, con una buena posición, con inteligencia. Es decir, mucho cuidado. ¿Por qué? Porque se pueden aprovechar tanto de cosas como el que yo tengo una autoestima baja, el que a mí me cuesta relacionarme con los demás, el que tienda a la depresión o a la tristeza. Pueden aprovecharse de eso o pueden aprovecharse de que yo tenga madera de líder, porque si son capaces de engancharme a mí, yo podré atraer a otros, ¿no? Si estoy convencido. O una persona que sea muy generosa y sea capaz de dar todo su tiempo sin esperar nada a cambio, o una persona que sea espiritual, que no se conforme con lo material y que busque algo que esté más allá. Es decir,
se pueden aprovechar de unas o de otras cosas, no solo de lo que pensamos que sea negativo o carencias de la persona, sino también de virtudes, potencialidades y cualidades, ¿no? O sea, alguien, pues decías antes el caso de Patricia, ¿no? Una persona asentada, formal, que no es una cabeza loca, pues parece que esa persona, o una persona que tenga el sentido crítico de las cosas, que se pregunte, que, que sea de los que es capaz de decir que no a una propuesta y decir, bueno, a mí no me van a engañar. Mucho cuidado con eso, con el a mí no me van a engañar. Todos somos susceptibles de ser atraídos por una secta o por otra, ¿eh? Y a lo mejor no en todos los momentos de nuestra vida, pero sí en algún momento de especial necesidad o en algún momento que tengamos alguna herida interna, ¿no? O algún problema personal, familiar, que eso nos pasa a todos. Incluso me imagino que también investigan un poco al posible adepto para ver si su familia tiene alguna posibilidad de sacarle luego algo a la familia también. Sí, y sacarle algo no tiene por qué ser solo económico, se pueden sacar muchas cosas, influencias, relaciones, y cada vez es más fácil hacer esto. Ahora no hace falta investigar mucho ni contratar a detectives cuando volcamos tantas cosas en las redes sociales. Es muy fácil ver cuáles son los intereses de uno, cuál es el mundo interior de uno si lo vuelca, ¿no? En las redes sociales, cuáles son sus relaciones, su familia, su pasado. Es muy fácil, ¿no? Ubicar ahora a cada persona y hacer una ficha y ver cómo se le puede atraer y qué se puede sacar de él y de su entorno. Claro. Y una vez que la persona ha sido captada, que como dices, no es quizá necesariamente la persona tenga que abandonar su domicilio, es como antes, ¿no? Que se apartaban y ya no les volvían a ver el pelo la familia en años, ¿no? Que ahora puede estar haciendo su vida, por así decirlo, pero vinculado a ese grupo. Hay casos en los que, claro, la persona es consciente, en algún momento hay algo que es que le escama, y es cuando decide pues o intentar abandonar ese grupo, y es cuando se da cuenta de que no puede realmente. ¿Qué suele ser ese clic que le hace a la persona darse cuenta de que, oye, que, ojo, que de esto ya no me empieza a gustar tanto? Pues hay distintos tipos, ¿no? de cosas que motiven la salida de una persona de la secta. En primer lugar puede haber un fin imprevisto y radical, pues que haya una operación policial, por ejemplo, que desarticule una secta o detenga a un líder o pase algo, ¿no? Dentro del grupo que haga que implosione o explosione. Y entonces, bueno, pues de repente uno se encuentra con una realidad nueva y tiene que reubicarse, ¿no? Eh, Algo que es muy común es que se vayan acumulando pequeñas cosas, ¿no? Acumulando pequeños desencantos, eh, esos momentos en los que uno ya ha pasada esa primera fase de enamoramiento, empieza a ver las incoherencias entre lo que dicen y hacen los líderes, o cuando uno ve que no solo recibe cariño, sino que empieza a recibir castigos, humillaciones, vejaciones, violencia psicológica. La violencia física es más rara, pero puede darse también. Entonces, todas estas cosas que al principio se pueden ir justificando, ¿no? Porque uno ha sido víctima y es víctima de ese abuso psicológico grupal, de esa persuasión coercitiva que va atacando a sus emociones, a su razonamiento, a su aislamiento, ¿no? Del resto del mundo, a cómo procesa la información y la interpreta, a cómo asume la autoridad y la obediencia de una forma ciega. Bueno, pues todo eso hace que uno continúe hasta que por fin se van acumulando tantas cosas que hay una gota que colma el vaso, ¿no? Que a lo mejor uno se da cuenta. O a veces por alguien de fuera que no haya estado en plan contra, ¿no? En plan contra el grupo, porque entonces uno directamente se aísla de él y se separa, pero alguien que esté cerca y que haya mostrado cariño, cercanía, comunicación, escucha sobre todo, pues esa persona puede ayudar, ¿no? A quien está dentro a que pueda salir o pueda plantearse salir porque ¿sabe? Es consciente de que hay alguien fuera que le va a recibir con los brazos abiertos, porque si no, la vida es muy dura y yo aquí he encontrado un lugar en el que estoy a gusto, aunque a lo mejor me estén machacando, ¿no? Pero bueno, pues las ideas, las doctrinas, las cosas que hacemos, las relaciones que tenemos, pues hacen que esté a gusto en medio de un mundo tan difícil. Siendo un poco más prácticos, ¿qué signos de alarma deberíamos
prestar atención para darnos cuenta de que podemos estar ante uno de estos grupos? ¿Alguna especie de pautas que puedan servir a las personas que nos están escuchando en este momento? Pues en primer lugar, cuando veamos una diferencia importante entre la razón por la que entramos, por la que acudimos a esa reunión, a esa convocatoria o empezamos a leer ese libro o a ver ese vídeo, cuando hay mucha diferencia entre ese escaparate, ¿no?, que nos atrajo y la realidad de dentro. Porque en el grupo siempre lo van a justificar, bueno, esto es para no asustar o porque la gente mundana tiene que empezar por la leche, como los bebés, y ya las chuletas vendrán más tarde, ¿no?, porque no está hecha la boca para esto. Bueno, pues cuando veamos que hay una diferencia es porque, bueno, pues ha habido un engaño, ¿no?, y ha habido un mimetismo. Cuando se nos pida, en segundo lugar, cuando se nos pida o se nos esté inculcando de forma directa o indirecta la separación con nuestra familia, con nuestros amigos, con nuestro pasado, etiquetándolo siempre negativamente, porque tú antes de estar aquí, pues todo aquello era malo, no te das cuenta. Bueno, pues todo eso que se va induciendo de una forma muy sutil, pues hay que tener mucho cuidado con esto. También el que cambien pues la gratuidad del principio con las exigencias económicas después, ¿no?, y de cualquier otro tipo de un compromiso más abierto al principio. Bueno, es decir, todo aquello que nos haga sospechar, porque claro, es difícil cuando uno está siendo solo, pues no se da cuenta. Entonces necesita no cortar los vínculos con su gente, con su familia, con sus amigos, con la gente a la que le importa, para que le ayuden a estar centrado, ¿no?, y le den una perspectiva externa de lo que está sucediendo en su propio corazón. Entonces, pues eso, todo lo que nos haga ver que hay no un convencimiento, porque el convencerse o que a uno lo convenzan de algo es bueno, ¿no?, y uno puede cambiar de ideas, uno puede cambiar de espiritualidad, uno puede convertirse, por supuesto, pero cualquier sospecha de que esto se ha hecho sin respetar la libertad de la persona, sin respetar sus tiempos, imponiendo ese avance y esos pasos sin que uno sea consciente de ello, pues todo eso hay que tener cuidado. Y para las personas que están fuera de ese grupo, pero tienen un familiar, un amigo, alguien allegado que de repente ellos sí que lo ven claramente, ¿no?, desde fuera, oye, pues es que parece que está abducido, ¿no? Esta persona puede estar siendo víctima de uno de estos grupos. ¿Cómo pueden ayudar ellos desde fuera? Pues en primer lugar, manteniendo en todo momento la comunicación con esa persona y esforzándose especialmente por escucharlo, por tener en cuenta lo que dice, también por enterarse de los datos que cuente, de a dónde va, con quiénes está, qué es lo que piensan, qué es lo que leen, qué es lo que hacen. Bueno, pues eso es práctico para ubicarse y saber con quién están tratando, qué personalidad nueva tiene esa persona, ¿no?, que, como dice muchas veces, que no es el mismo. No parece mi hijo, no parece mi marido, no parece mi mujer, ¿no? Me lo están cambiando, me lo han cambiado. Entonces, escuchar mucho, comunicarse mucho con él. En segundo lugar, que esta comunicación y que esta escucha no contenga críticas, aunque a uno le cueste, ¿no?, porque no se da cuenta de que le están metiendo una bazofia intelectual, unas ideas, unas cosas. No, es que no se da cuenta. Y si le dices eso, va a reaccionar negativamente, va a decir, mira, yo es que he encontrado la verdad y tú sigues en la mentira, yo he despertado y tú sigues dormido o en la Matrix, ¿no? Bueno, pues todo eso. Entonces, seguido con esto, el tema del amor, del cariño, como he dicho antes, las sectas van al corazón de la persona, entonces lo que hay que hacer es que en ese corazón esa persona no se sienta sola, ¿no?, que se sienta querida, que se sienta amada incondicionalmente, piense lo que piense, se reúna con quien se reúna y haga lo que haga, ¿no? ¿Por qué? Porque va a ser el entorno y el colchón que va a poder tener esa persona para darse cuenta de las cosas y para poder salir en el momento que ve ese clic, Esa ¿no? tabla de salvación, que no piense que es que si me voy de aquí no tengo a dónde ir porque me han dado la espalda, ¿no? Efectivamente, es decir, la secta lo que ha hecho es decir, con nosotros estás bien, fuera todo es malo, aquí somos los únicos que nos vamos a salvar, tu familia al final no te quiere de verdad, la sociedad está muy mal, ¿no? O el mundo se va a acabar y va a pasar algo gordo, ¿no? Entonces,
como la secta ha intentado y logra normalmente aislar a la persona, aunque como decías tú antes no sea en otro lugar de residencia, ni en una comuna, ni desapareciendo, entonces pues lo que tienen que hacer las personas cercanas es insistir en la cercanía, y luego su labor principal, que a veces es muy difícil de hacer y hay momentos en los que es imposible, pero bueno, tiene que estar ahí en la recámara como referencia, es ayudar a que la propia persona descubra por sí misma dónde se ha metido y que descubra que no es libre, que descubra las incoherencias del grupo, que descubra lo que le están haciendo a él y a otras personas, ¿no? Que tenga recuerdos de su vida anterior, de lo que hacía antes de meterse en ese grupo, de sus amistades, de sus aficiones, es decir, que tenga momentos positivos, de disfrute, de estar a gusto en momentos, en situaciones que no tengan que ver con la secta, para que redescubra que el mundo es más que eso y pueda elegir en libertad, no condicionado, no adoctrinado por ese grupo. Si piden, por ejemplo, a través de la persona que está captada dinero o algún tipo de cosa, ¿no? La secta, ¿hay que ceder a ese chantaje o no? En principio no, claro, eso luego hay que ver cada caso, ¿no? Y hay que ser muy hábil, pero los que llevan años, ¿no? Acompañando a víctimas y afectados por la secta siempre dicen que qué dinero, ¿no? Que eso tiene que ser una línea roja de no traspasar, primero porque se está financiando al grupo, segundo porque, claro, una vez que se da, pues hay que seguir dando después, ¿no? Entonces, pues habría que ver, cada familia tendría que verlo, cada grupo, ¿no? El cómo hacer para que esa persona no rompa del todo y no ceder a ese chantaje, porque al final es un chantaje emocional, ¿no? Si queréis verme, pues tenéis que darme dinero para poder participar en estas actividades, porque la secta pues es lo que quiere, nutrirse de fondos que vengan de sus adeptos. Pues Luis Santamaría del Río, muchísimas gracias. Los que estéis interesados en este tema podéis seguir a Luis en Twitter con su usuario que es @bycondios y en @inforríes, desde donde podréis acceder también a la web para suscribiros al boletín que ofrece una información puntual acerca de todo el mundo de las sectas, de las novedades que van surgiendo, de los nuevos grupos, de sentencias que de repente ocurren o sucesos terribles a veces, pero que os ofrecerá información totalmente actualizada. Si os ha gustado la entrevista, pues por favor darle al like, suscribiros al canal y compartirla con vuestros amigos y conocidos para que llegue a más gente, porque además este tema yo creo que puede interesar a muchas personas para evitar que caigan en este tipo de grupos. Muchas gracias y nos vemos en el próximo programa. Suscríbete en YouTube a La Ciudad Escondida, en Clara Tahoces.com.